Bienvenidos a nuestro canal Luces Cámara Derecho. El día de hoy trataremos las modificaciones que establece el Decreto Legislativo 1351 al artículo 102 del Código Penal. Todo delito tiene, por un lado, un sujeto que realizó la acción típica, pero por otro lado también tiene objetos relacionados al hecho criminal. Puede ser que estemos hablando del instrumento o medio utilizado para cometer el delito, por ejemplo, un revólver, o podría ser tal vez el efecto o ganancia producida que implicando, no sé, cualquier fórmula delictiva como corrupción, tráfico de influencias, podría suponer relojes, joyas, dinero en efectivo, inmuebles o cualquier bien que pueda ser susceptible de valoración económica. Pero también los objetos del delito pueden ser aquellos que le corresponden a la víctima. Por ejemplo, cuando hablamos de delitos contra el patrimonio, aquel objeto que fue materia de sustracción corresponde a la víctima y del cual se entiende que debemos de lograr su devolución. Entonces, siempre que hablamos de un evento criminal, vamos a encontrar por un lado un sujeto y por otro lado un objeto. Respecto al sujeto, el derecho penal tiene como respuesta la sanción, que implica la aplicación de alguna de las penas previstas en nuestro Código Penal, sea una pena privativa de libertad, una restrictiva de derechos o limitativa de derechos, o una pena pecuniaria. Respecto a los objetos, también existen consecuencias jurídicas. Y es justamente respecto a ello que vamos a conversar el día de hoy en cuanto al artículo 102 del Código Penal, que justamente establece las medidas que deben adoptarse respecto a los instrumentos, medios o ganancias obtenidas por el evento criminal. Lo que tenemos es que este artículo 102 hace referencia a la figura del decomiso. El decomiso es una consecuencia penal definitiva, en virtud de la cual los bienes que fueron en algún momento utilizados o de alguna manera obtenidos como consecuencia de un delito, sean materia de medidas que, una vez establecida una sentencia condenatoria, dejen de ser de aquel sujeto y pasen a ser de propiedad definitiva del Estado. Sobre este punto, justamente se ha venido dando una serie de modificaciones a lo largo de los años que han pasado por, primero, considerar que esta figura no puede partir de una situación que no esté bien definida dentro del proceso, que tiene que dictarse necesariamente una medida y que esta medida tiene que surgir de una decisión judicial como una sentencia condenatoria o en todo caso de un proceso destinado a que estos bienes que son del sujeto pasen a ser de propiedad del Estado. Para eso en algún momento se creó el procedimiento de pérdida de dominio. Un proceso autónomo y que en primer lugar estuvo previsto para que el fiscal o el actor civil pudiera promover dentro de un proceso penal una acción destinada a establecer que estos bienes que inicialmente son sujetos de un delito o son, objeto de un delito, puedan pasar a ser de propiedad del Estado vía una declaración judicial. Sin embargo, luego con los años se dio cuenta nuestro legislador que era una figura que no era utilizada por los operadores. Por lo tanto, en la actualidad tiene un carácter residual y corresponde que se pueda utilizar este proceso de pérdida de dominio cuando no es posible una medida de decomiso. Esto quiere decir cuando los bienes son descubiertos ya cuando existe una acusación o son descubiertos cuando el proceso ya concluyó con una sentencia e incluso a nivel de ejecución penal, cuando ya hay una sentencia con calidad de cosa juzgada y entonces recién tenemos conocimiento de una serie de bienes, recursos que fueron obtenidos o que fueron utilizados en la comisión de eventos criminales, en cuyo caso tendrá que iniciarse o promoverse el proceso de pérdida de dominio. Con el tiempo entonces, el proceso de pérdida de dominio pasó a ser un proceso de carácter residual. Sin embargo, ¿qué tenemos que decir sobre la figura del decomiso? Cuando se presentan objetos o bienes que tienen que ver con un delito, la primera medida que se adopta es la llamada incautación, que tiene dos fines. Por un lado, el conservar esos elementos para que sean considerados como prueba durante el proceso y el segundo fin, que tendría que ser asegurar que estos bienes no puedan ser de alguna manera desaparecidos, escondidos y evitar que más adelante puedan aplicarse consecuencias penales.
La incautación vendría a ser una medida de carácter cautelar que se da a nivel preliminar y que busca garantizar la conservación de medios de prueba y los fines que puedan tener más adelante estos bienes cuando se emite una sentencia condenatoria. Es la antesala de lo que viene a ser el decomiso, que justamente está regulado en el artículo 102 del Código Penal y que ha sido modificado el 7 de enero del 2017 por el Decreto Legislativo 1351. En este decreto legislativo y en particular en la modificación que estamos comentando, se trata de reforzar el tema del decomiso, estableciendo que cabe la posibilidad de que estos bienes hayan pertenecido a terceros y que hayan sido utilizados en la comisión del delito. Aun cuando hubieran permanecido o hubieran pertenecido a terceros, cabe la posibilidad que pueda recaer sobre ellos la medida de decomiso, salvo que el tercero haya indicado y pudo haber acreditado durante el proceso que esos bienes fueron utilizados sin su consentimiento. También se refuerza el hecho de que estos bienes pueden ser mezclados a efectos de no poder ser identificados y dentro de ellos será posible que en el proceso podamos identificar claramente qué bienes son los de procedencia ilícita, qué bienes fueron los utilizados por el delito, y de darse el caso de que no podamos separar estos bienes, dada la mezcla que se ha producido, tendrá que devolverse el valor que corresponda y esto tendrá que definirlo el juez al momento de sentenciar. Otra posibilidad es que estos bienes sean transferidos o transformados. La persecución penal va a llegar hasta el punto de seguir estos bienes, no interesando cuántas transformaciones o transferencias hubieran sufrido. Es más, si fueran destruidos o se buscara desaparecerlos, es posible que la medida recaiga de todas maneras sobre bienes de los responsables en el valor que corresponda a los bienes que se perdieron. Con esta normatividad que acabamos de indicar, lo que se puede ver es que el Estado está preocupado de que en determinadas figuras delictivas en las cuales los bienes pasan a ser el fruto del delito o los instrumentos fundamentales de la acción ilícita, pues no queden simplemente libres de cualquier medida penal y se puedan hacer efectivas, aun cuando hubiera habido una serie de actos destinados a evitar las consecuencias penales. Lo que sí es fundamental y creemos que se tiene que reforzar es el hecho de que el juez no podrá aplicar estas medidas oficiosamente. Estas medidas solamente serán pasibles o posibles de ser aplicadas si es que el fiscal las requiere en su acusación con la sustentación correspondiente. Muchas gracias por su atención.